Bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bien interesante que forma parte de la teoría de la impugnación, puntualmente sobre los principios que conforman la misma. Hablaremos sobre los principios políticos como los principios que forman parte de esta rama del derecho. ¿Por qué me sirve saber esto? Porque es interesante. ¿Cuál es la utilidad que voy a encontrar en mi formación como abogado? Pues definitivamente debemos tener como punto de partida que la impugnación procesal es aquella rama del derecho procesal que me permite cuestionar una resolución judicial o una actuación procesal que contiene un error que me perjudica como parte del proceso. Esto supone la posibilidad de corregir ese error judicial desde la revisión de este acto procesal. ¿Por qué es importante saber sobre los principios? Pues recordemos que estos nos ayudan a poder aplicar e interpretar las normas procesales, así que en caso de conflictos o dudas sobre las mismas, recurrimos a los principios específicos de esta rama del derecho. Antes de hablar del tema, definitivamente tenemos que mencionar la doble instancia. La doble instancia, como ustedes recordarán, forma parte del debido proceso. Es un principio, pero también un derecho de las partes, regulado en el artículo 139 de nuestra Constitución, por el cual tenemos derecho a la pluralidad de instancias, pero puntualmente a dos instancias, como ya está reconocido en el artículo 10 de nuestro título preliminar del Código Procesal Civil. ¿Qué significa esto? Puntualmente tenemos derecho a la revisión del proceso, pero no a una renovación del mismo. Esto quiere decir que cuando el proceso ha culminado y tenemos de pronto una disconformidad con una actuación procesal, podemos impugnar, por ejemplo, la sentencia para que llegue a otro órgano jurisdiccional de superior jerarquía y pueda corregirse el error. Pero esto no significa que se va a renovar el proceso nuevamente calificando la demanda con una posibilidad de volver a contestar, ofrecer hechos o alegar hechos y ofrecer prueba nueva, sino que puntualmente se va a revisar los errores que la parte que no está conforme con esa decisión judicial ponga a conocimiento del juzgador. No todos los procesos tienen dos instancias. Esto va a depender de que una de las partes no se sienta conforme con la decisión judicial y la pueda cuestionar. Por lo tanto, tranquilamente un proceso puede culminar con una sentencia que declare fundada o infundada la demanda, dependiendo del caso concreto, y de no estar de acuerdo, se le pasó el plazo para impugnar, no tuvo el interés de seguir litigando y dejó que esta resolución se consienta. Por lo tanto, adquirirá la calidad de cosa juzgada, poniendo fin a la controversia y pasando a la etapa de ejecución. Recordemos que la calidad de cosa juzgada permite justamente que las decisiones judiciales sean firmes, no se puedan modificar, ya no se puedan cuestionar y por supuesto se puedan ejecutar. ¿Qué es lo que finalmente se quiere con el proceso? Dar solución efectiva al conflicto. El derecho a la doble instancia forma parte del debido proceso. Pues debemos recordar que el debido proceso es un derecho continente que está conformado por varias garantías del proceso, como por ejemplo el derecho a la prueba, el derecho a la motivación, el derecho a la defensa, entre otras. Puntualmente, el tema de la doble instancia forma parte del debido proceso y también el derecho a la cosa juzgada. Entonces, sí, es un derecho fundamental, pero también está desarrollado desde el derecho del debido proceso. Ahora hablaremos sobre los principios políticos. Son puntualmente tres. ¿Y qué se entiende por principios políticos? Pues aquellos principios que el legislador ha tenido a bien considerar para delimitar la forma del proceso que ha tenido a bien brindar a los ciudadanos para la resolución de sus conflictos. Esto quiere decir que el modelo procesal elegido responde a estos principios en relación a la impugnación. Tres son los principios políticos. Primero, vigencia del principio dispositivo. Esto significa que solamente las partes y nadie más en su reemplazo podrán plantear los cuestionamientos a los actos procesales que consideran que les afecta. Esto significa también que el juez o terceros ajenos no podrán reemplazar la voluntad de las partes. Segundo, limitación a la recurribilidad. Esto significa que si bien tenemos derecho a la doble instancia, este derecho no es absoluto y significa poder cumplir ciertos requisitos. De no cumplir los requisitos, entonces no podremos señalar que se vulneró nuestro derecho a poder acceder a la doble instancia. Estos requisitos son, por ejemplo, el plazo para interponer los medios impugnatorios, el pago de aranceles judiciales, el cumplir determinadas formalidades establecidas para cada medio de impugnación. Y finalmente, como tercer principio, la pluralidad de instancias, que ya hemos mencionado como un derecho que tienen las partes a cuestionar el error judicial accediendo a una nueva instancia.
La primera instancia será conocida como el aquo y la segunda instancia como el adquem. Hablemos ahora sobre los principios generales. Estos principios generales son legalidad, legitimidad, temporalidad, limitación, personalidad, comunidad, disponibilidad y adecuación. Vas a ver que son súper sencillos de comprenderlo. En esta presentación vamos a hablar muy puntualmente de cada uno y brindaremos ejemplos para que puedas entender su aplicación práctica. Vamos con el de legalidad. El principio de legalidad supone principios, valga la redundancia, que solamente se puedan utilizar los medios impugnatorios previstos en la norma procesal que el legislador ha creado, y son puntualmente 7 medios impugnatorios. Hablamos de 4 recursos y 3 remedios. Dentro de los recursos estamos hablando de la reposición, la apelación, la casación y la queja, y dentro de los remedios la nulidad, la oposición y la tacha. Definitivamente no podemos crear más medios impugnatorios y tener presente que existen otros medios impugnatorios para diferentes ramas del derecho que no pueden ser utilizadas para el derecho procesal civil. Por ejemplo, el requerimiento de elevación de una carpeta fiscal que está en investigación penal y que no forma parte de nuestra norma procesal civil. Por lo tanto, mal haríamos en traer ese medio impugnatorio a esta rama del derecho. Principio de legalidad. Siguiente principio, legalidad. Es un principio por el cual, como puedes ver en pantalla, se cierra una puerta, precluye, se cierra una etapa. Y esto se debe puntualmente al plazo para poder interponer el recurso. Si no interpones el medio impugnatorio, el recurso, el remedio dentro del plazo establecido por cada vía procedimental, entonces se entenderá que ha sido formulado fuera de tiempo y que no se ha presentado, que no ha tenido el interés la parte impugnante. Limitación. Es un principio también bastante interesante. Supone entender que la posibilidad de recurrir, cuestionar decisiones judiciales no es ilimitada. Entonces, puntualmente se manifiesta de dos maneras. A través del principio tantum appellatum quantum devolutum, que significa que la parte impugnante está limitada a poder denunciar errores que ha encontrado en la resolución judicial o en el acto procesal viciado, y que esos errores son los que va a revisar el superior en grado. No va a poder revisar otros errores que la parte impugnante no denuncie, porque se entiende que sobre ellos los ha dejado consentir, los ha aceptado. Entonces este es un límite del juzgador en su facultad de revisión en segunda instancia. Si encuentra más errores por su capacidad y conocimiento, no podrá resolverlos. Esto supone un reto para los abogados el poder analizar con cuidado los y las resoluciones judiciales y las actuaciones procesales que causen agravio a sus clientes. El segundo principio que forma parte de la limitación será la prohibición de la reforma en peor, que usualmente en clases mencionamos como el principio de ir por lana y salir trasquilado. Eso está prohibido. ¿Por qué? Supone que existan de las dos partes una sola que impugne, la otra deja consentir la decisión. Esa parte que impugna tiene de pronto una parte que le afecta. Imaginemos una condena para que pague 1.000 soles, cuando le habían demandado pagar, no sé, de pronto 20.000. Esta persona que ha perdido, aunque le han dado un poco nada más de la condena, no está de acuerdo y plantea la impugnación. Y entonces el juez, en segunda instancia, si no existiera este principio, podría aumentar el monto que debe pagar. Esto significaría perjudicar a esta persona, quien fue por lana y salió trasquilado, ya que tenía la intención de obtener un monto menor al que le ordenaron a pagar en primera instancia y sin embargo ahora tiene que pagar muchísimo más. Bueno, esta limitación existe en el proceso para que la parte impugnante pueda ir con la tranquilidad de saber que no va a salir con una situación peor que con la que llegó a la sentencia de primera instancia. Esta limitación no se aplica cuando son las dos partes las que impugnan, abriendo la posibilidad de que el juez revise ampliamente este tema. Aquí les dejo más elementos que ustedes pueden tomar en cuenta cuando hablamos justamente de este principio y esta limitación, para que las puedan revisar en las diapositivas. Hablemos ahora del principio de personalidad y de comunidad, pero para hablar de este principio prefiero saltar un poquito y entrar en el ejemplo. Imaginemos que tenemos un proceso de obligación de dar suma de dinero y tenemos a la parte demandante, Álvaro, y a la parte demandada, Sonia y Raúl. Álvaro solicita que le pague Sonia 8.000 y Raúl 3.000 porque ambos se obligaron con el monto íntegro de los 11.000, pero cada uno en un monto específico porque su relación era mancomunada. Recuerdan que las obligaciones mancomunadas, cada uno responde por el monto que se comprometió.
Si Sonia impugnara la decisión de la sentencia y le dieran la razón, exonerándole del pago, este beneficio solamente le alcanzaría a Sonia, justamente por la independencia que tienen en el pago del monto de la obligación, que proviene de una relación mancomunada. Sin embargo, si Sonia impugnara, pero la obligación entre ellos es solidaria, entonces el beneficio también alcanzaría a Raúl, justamente por la naturaleza de las obligaciones solidarias. Entonces, cuando hay una relación mancomunada, se aplica el principio de personalidad, y cuando es solidaria, se aplica el principio de comunidad. Por supuesto que esto no solamente va a aplicar para la parte demandada, podría también aplicar para la parte demandante. Lo único que hay que advertir el tipo de vínculo que une a la parte demandante-demandada. Tengamos en cuenta que este principio va a aplicar cuando existen dos o más personas que ocupan la parte demandante o demandada, y hay que analizar el vínculo que los une para saber si una sola de estas personas impugna, le alcanza el beneficio o el perjuicio del resultado de la impugnación a la otra parte que comparte la calidad de demandante o demandada con esta. Siguiente principio, disponibilidad. Es súper sencillo y es entender que la parte que propone el medio impugnatorio puede también retirarlo, puede desistirse del mismo antes de que sea resuelto. Definitivamente, entender también que en materias disponibles las partes podrían pactar previamente la renuncia a interponer medios impugnatorios en manifestación de su autonomía de la voluntad. Principio de adecuación. Miren esta imagen que vemos en pantalla. Una persona calzando una pieza específicamente en un espacio. A eso se refiere cuando nosotros encontramos dentro del proceso determinados medios impugnatorios que tienen una finalidad concreta. Esta finalidad concreta supone que nosotros debemos utilizar el medio impugnatorio a la finalidad para la cual fue creada. Si no lo utilizamos de esta manera, entonces el medio impugnatorio no va a cumplir el propósito y por tanto van a rechazar nuestra impugnación. Así, por ejemplo, si nosotros apelamos una sentencia, efectivamente el medio impugnatorio será el que acabo de mencionar, apelación. No podremos plantear otro. Si nosotros cuestionamos un decreto, será una reposición, y si nosotros cuestionamos una actuación procesal no contenida en una resolución judicial, podemos, por ejemplo, utilizar una nulidad. Bueno, hemos terminado ya de revisar todos los principios. De manera de repaso, de manera súper rápida, vamos a revisar el listado de estos principios que corresponden a la impugnación procesal. Tenemos el de legalidad, que supone utilizar solo los medios impugnatorios previstos en la norma para este efecto. El de legitimidad, que supone que solamente una de las partes, puntualmente a quien le causa perjuicio la decisión judicial, pueda plantear la impugnación. Temporalidad, que hay que respetar los plazos previstos para cada medio impugnatorio de acuerdo a la vía procedimental. Limitación, que supone entender que cada medio impugnatorio no es absoluto, tiene limitaciones en cuanto al tantum de volutum quantum appellatum, puntualmente a los errores que sean denunciados por la parte impugnante, y la prohibición de reforma en peor supone que cuando hay un impugnante único no se le pueda empeorar la condición con la cual parte desde, por ejemplo, la sentencia de primera instancia que va a ser recurrida. El principio de personalidad y comunidad supone recordar que, como parte demandante o demandada, existen más de una persona y el vínculo que une a estas dos va a condicionar el resultado de la impugnación para saber si beneficia a ambas personas que ocupan la calidad de parte demandante o demandada o solamente a una de ellas. El principio de disponibilidad supone que la parte que propone el medio impugnatorio pueda retirarlo o desistirse de este en cualquier momento. Y finalmente el de adecuación es utilizar el medio impugnatorio adecuado a la finalidad que fue creada para que éste pueda ser admitido a trámite. Si utilizamos mal los medios impugnatorios, van a rechazar nuestra posibilidad de cuestionar y corregir el error judicial. Muy bien, les agradezco por su atención y les sugiero revisar con cuidado también los materiales de lectura para complementar el tema revisado en esta oportunidad. Hasta la próxima.